Reporte 100. Nuevamente nuestro querido José Manuel Urquijo, y digo nuestro porque es de Sonora, porque fue compañero en Telemax, y él sabe que lo aprecio y que le admiro. Muy joven porque está en una edad en que se puede decir la edad. José Manuel Urquijo está en la Ciudad de México. Y es que nuevamente está nominado a algo que tú nos vas a contar de qué se trata, José Manuel. Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Katy? Buenos días y buenos días a todo el auditorio de Hermosillo, de Sonora. Qué gusto de verdad compartir micrófonos a la distancia contigo, que pues eres una institución y como bien dices, una amiga que nació como algo laboral en el canal cuando era yo reportero ahí en Telemax, y ahora pues como la vida nos ha hecho buenos amigos. Y que te has hecho especialista en asuntos de comunicación, y ahora resulta que eres nominado por la columna política del año, por lo que escribes sobre temas de comunicación y persuasión. José Manuel Urquijo, vecino tuyo de Guasabas. Vecino y paisano. Saludos, paisano. Querido Josema. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Pues sí, ¿de qué tuve se 3 trata? nominaciones, les platico. Sí. Fueron 3 nominaciones que ¿quién las entrega? Las entrega la Asociación de Artes y Ciencias Políticas de Washington, D.C. Y bueno, pues es una academia que está conformada por especialistas del más alto nivel de temas de comunicación, consultores políticos ya consolidados en muchos casos, algunos académicos que se dedican a dar clases en muchas universidades. Y bueno, pues lo que ellos hacen es de reconocer el trabajo, la calidad del trabajo de comunicación política en distintas áreas, ¿no? Distintas aristas que tiene una campaña política, ya sea de gobierno, ya sea electoral. Se dedican también a premiar o reconocer los esfuerzos que hacen consultores, que hacen estrategas, que hacemos consultores y estrategas en temas de cómo crear un spot, de la estrategia general de campaña, de posicionamiento, planes de imagen pública. Se dedican también a reconocer a quienes nos dedicamos a hacer algo que nos gusta, que prácticamente es reflexionar sobre las ideas que tenemos con base en la comunicación política. Y es una de las categorías en las que yo fui nominado, justamente columna política del año, por lo que escribo en la columna gluck.mx, Sí. que se llama justamente Comunicación y Persuasión, y donde, bueno, desde el año pasado tengo escribiendo varios artículos ahí en los que justamente pues trato de reflexionar o desmenuzar las estrategias de las autoridades, de los candidatos, de los políticos, y hacerlo desde un punto de vista digerible para la gente, que la gente pueda entender que si el gobierno dice una cosa, si un actor se mueve de una forma o de otra, no es circunstancial, sino que siempre hay una intención, siempre hay, algún tipo de objetivo al hecho de que los candidatos o los políticos o autoridades pues tomen ciertas decisiones, ¿no? Sí. Entonces yo trato de desmenuzar justamente esas estrategias, desmenuzar qué es lo que hay detrás de cada una de las decisiones políticas que se toman, y trato también en ocasiones de señalar los errores que tienen y los aciertos también, desde el punto de vista muy particular de un servidor que, bueno, pues a lo largo también ya de 8 años me he dedicado justamente entre temas de periodismo, comunicación política, comunicación social y todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo de la comunicación que nos encanta, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Perdón? Recuérdame cuántos años tienes. Claro que sí, tengo 29 todavía. Imagínate. Lo puedo decir. 29 años. Oye, José Manuel, y a propósito de algo que te encanta ver, ¿cómo estás viendo desde allá, desde el centro del país? José Manuel Urquijo vive en la Ciudad de México, el proceso electoral que viene, y particularmente te preguntaría por Sonora. Han estado saliendo encuestas últimamente, particularmente la del Financiero que salió esta semana. ¿Cómo estás visualizando las cosas? ¿Cómo viene? ¿Cómo ves el proceso? Yo creo que en términos generales, va a ser algo similar al proceso del 2018, pero con un nuevo componente. Uh-huh. Y este nuevo componente es que Morena ya es gobierno a nivel nacional con Andrés Manuel López Obrador, y ese nuevo componente también es justamente la ausencia de López Obrador en la boleta electoral, es decir,
López Obrador ya no va a cargar a un chorro de candidatos que en su momento, en el 2018, él los cargó. Veamos el Congreso del Estado, por ejemplo, y con todo respeto para los legisladores, pero la mayoría eran personas desconocidas. Es decir, si no te conocen para empezar en un proceso de cómo la gente vota, pues para empezar pues no te votan, ¿no? Y no llegas a ser lo que eres, ¿no? Ahora, ya los legisladores locales han tenido oportunidad de mostrar de que están hechos, y entiendo que también hay cierto descontento en el caso específico de Sonora de los legisladores, también en el caso de los municipios, ¿no? Que Morena ganó gracias, y hay que decirlo así, ¿no? Gracias al peso moral, político, social, de reconocimiento que tenía López Obrador, ganó de las principales alcaldías de Hermosillo. Cajeme ganó Hermosillo, ganó San Luis Río Colorado, ganó Navojoa, Guaymas, son las principales ciudades del estado. Pero va a seguir pesando Andrés Manuel el 21, ¿no? Por supuesto, y los datos que yo tengo, por ejemplo, es que en las encuestas que hemos logrado hacer, sin dar mucho detalle, el presidente tiene una aprobación arriba del 60%. Así es. ¿no? Y en los municipios, curiosamente, ahí es donde hay un foco amarillo, diría yo, ¿no? Es decir, la gente está reconociendo pues la diferencia entre lo que es López Obrador y su gobierno, y siguen aprobando a López Obrador, pero en lo local no han dado resultados. Y eso creo que es más que evidente con todo lo que vemos, ¿no? En redes sociales, los comentarios, en que en muchas ocasiones los municipios no han logrado saciar o sanar de alguna manera las heridas sociales históricas que tenían los sonorenses en cada uno de sus municipios, de sus comunidades. Situaciones tan básicas como temas de baches, de agua potable, alumbrado, no han logrado ser, pues resanadas o solucionadas, ¿no? Entonces, eso lo que genera es una evidente fractura entre el pueblo con su gobierno. ¿Crees que pese lo local, José Manuel? Es decir, ¿crees que esos gobiernos, esos malos resultados de gobiernos como los que mencionas, caso Guaymas, caso Cajeme, de Navojoa mejor ni hablamos, que está en un proceso de juicio político en el Congreso la alcaldesa de Navojoa, ¿crees que eso pese más, por ejemplo, en la elección de gobernador que la propia presencia, la propia fuerza, el propio liderazgo del presidente López Obrador? Yo creo que en el caso específico de Sonora va a depender mucho de las coyunturas locales, ¿no? Y no solo de la coyuntura local del gobierno del estado, sino va a pesar mucho también el peso moral de los candidatos que se pongan en la boleta electoral en los municipios. Es decir, Morena, si quiere mantener esa fuerza, necesita poner candidatos con peso moral. Ya no estemos hablando de peso político y demás, sino peso moral, que pueda limpiar de alguna manera la imagen de estos políticos a los cuales ya pues pareciera que la gente ya se enfadó o ya los está evaluando, ¿no? Entonces, de esa manera, pues creo que va a ser muy importante la coyuntura local de cada uno de los municipios, y en una colectividad a nivel estatal, pues sí van a ser importantes para que Alfonso mantenga la ventaja que hoy tiene, ¿no? Sí es el candidato, obviamente, ¿no? Pues en teoría dicen que él va a ser el candidato, ¿no? Que parece que hacia allá se está decantando, pero es además la imagen más posicionada que tiene Morena. Exactamente. Entonces, creo que puede haber una sorpresa, dado el caso que, por ejemplo, a Sonora le toque la cuota de género. Me parece que se abre una oportunidad interesante con Ana Gabriela Guevara, para Célida o Ana Gabriela Exacto. Guevara. Entonces, creo que las cosas no están dichas todavía. Creo que desde mi punto de vista hay muchas áreas de oportunidad todavía para todos los actores de posicionarse, de trabajar, de enderezar el barco en el caso en el que sea necesario, pero sí. En el caso de los municipios que están sumamente mal evaluados, híjole, yo le veo ahí un riesgo muy importante para la campaña de quien sea candidato a gobernador, porque el candidato y los candidatos ya en lo municipal van a ser fundamentales para lograr el triunfo de Morena en el estado, si es que así pues es el objetivo, ¿no? Que evidentemente sí lo es. José Manuel, ¿tuviste la oportunidad de ver estos nuevos spots del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo los ves? Bueno, mejor tú dinos directamente qué es. Es que te iba a decir qué decíamos ayer de lo que otros dijeron, pero queremos saber qué nos dices tú.
Bueno, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo una joya de spots, o sea, en términos de comunicación política, en términos de lo que buscan comunicar, del objetivo que tienen de posicionamiento, me parece que son una joya de spots. ¿Por qué? Porque el presidente sigue manteniendo el eje rector de su agenda que lo ha tenido posicionado durante 12, 15, 18 años. Y es el tema de primero los pobres, es el tema del combate a la corrupción. A pesar de que no hay resultados, digamos, muy palpables, pues sí hay resultados en cuanto a que le está cumpliendo a la gente. A ver, a la gente se le está apoyando, a los de abajo, como dice el presidente, a los más pobres. Y en ese sentido, creo que sí está cumpliendo y creo que no habría una disonancia entre lo que el presidente está diciendo como un logro de gobierno y lo que la gente está sintiendo en sus bolsillos o en la mesa de su casa. ¿Me explico? Entonces, creo que va a ser muy interesante ver, habría que evaluar los spots en términos ya de grupos focales y demás para ver cómo la gente los ve. Yo por los grupos focales que ya he hecho, lo que te puedo decir es que la imagen del presidente está muy bien evaluada, que la gente le cree ciegamente al presidente, que incluso hay personas a las que se les retiró el apoyo de oportunidades que tenían y que están en el proceso de cambiar a los programas del bienestar, y resulta que bueno, pues las personas confían en el presidente, confían en que el presidente está luchando contra la corrupción para que les puedan llegar esos programas sociales. Es decir, todavía la gente tiene mucha credibilidad en el presidente. Por eso mantiene entonces este discurso que le ha funcionado, tú dices, desde hace muchos años, que se ve en los spots, porque es la forma en que ha logrado penetrar con ese mensaje en la gente que tiene esa necesidad y válida, desde luego, de esperanza. Sí, y además no olvidemos que el presidente utiliza mucho, o sea, moraliza la política desde el punto de vista de la comunicación y de lo que él está haciendo, ¿no? Y al moralizarla, estamos hablando de un país sumamente conservador, estamos hablando de un país que no es que haya votado por la izquierda, por lo que representa como tal las banderas progresistas particularmente, o sea, es una izquierda que pone al centro a los pobres por encima de las banderas progresistas. Y en este sentido, moralizar un poco los tonos de izquierda o las propuestas de izquierda, y incluso utilizar frases como dice el Papa Francisco, la figura del Papa, sí. Exacto, que el Papa Francisco dice que el comunismo, que darle a los pobres no es comunismo, ¿no? Y ahí él lo que está haciendo es prácticamente responderle a estos grupos ultraconservadores como Frena, por ejemplo, que dicen que nos está llevando al socialismo y al comunismo, y lo que hace es darle certeza a la gente, ¿no? A través de una figura de autoridad moral como lo es el Papa Francisco. Y utiliza también algunas frases como primero los pobres, que insisto ha sido recurrente en todas sus campañas presidenciales. Utiliza también exacerbar ese recuerdo del antiguo régimen de privilegios que se tenía al poner en venta el avión presidencial, aunque pues parece que no se va a vender, que es un avión, que no va a haber rifa, o sea, una cosa ahí como bastante rara. El punto es que a la gente eso le gusta. ¿Por qué? Porque le recuerda lo que no debe ser la política. Y López Obrador, en teoría, de acuerdo a estos cánones que estamos viendo, pues parece que representa lo que la gente quiere. Parece que representa honestidad, que representa la falta de, o más que la falta, sino el cortar y acabar con los privilegios, el combatir la corrupción. Todo esto de lo que estamos hartos y por lo que muchos votaron por López Obrador en el 2018. A lo mejor van a decir luego que me escucho muy chairo, procuro ser muy objetivo en lo que estoy diciendo y simplemente tratar de interpretar, ¿no? Lo que yo desde mi punto de vista veo sin víscera, ¿no? Porque luego ya se sueltan ahí con la víscera y ya se acaba el análisis. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús Manuel Urquijo, por haber compartido con nosotros tu opinión al respecto. Te deseamos mucha suerte en esta nominación que tienes, y me dará mucho gusto posteriormente felicitarte por ello. Claro, y de cualquier manera ya estás nominado y eso habla bien de tu trabajo. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Katy. Un abrazo. Un abrazo, Jesús, buen día. Igualmente, que estés muy bien. Reporte 100.